con un mensaje que Marta me envía a los primeros años del año 2018. Somos ya historia, ¿eh, Marta? Os tengo que decir también que el resto de años he procurado no enviarme un mensaje tan intenso para no meternos en otro lío. Pero bueno, ella me mandó un mensaje maravilloso que me decía que imaginar y soñar nuevas posibilidades y que las compartamos. Ahí es nada. Mi amiga Marta, cuando sueña, cuando desea, lo hace en grande. Y gracias a su deseo, gracias a su sueño, este proyecto se hizo realidad. Esta es la base de Contracorriente. Nosotras pensamos y planteamos un contracorriente como un espacio en el que las personas tuvieran la posibilidad de expresar sus sentimientos. De expresar sus sentimientos con total libertad y con total respeto a los sentimientos que cada uno teníamos y a las emociones que cada uno teníamos en esos momentos. De tal manera, Contracorriente ha dado cobijo a 55 personas que han puesto en él lo mejor de cada uno y cada una de las que hemos participado en este proyecto. 55 personas que han hecho realidad este proyecto que hoy tenemos aquí, que hoy lo traemos al Hogar Extremeño de Madrid. Tengo que decir que yo soy extremeña y para mí es un orgullo, al igual que mi compañera Marta, el estar aquí y traer este proyecto a todos vosotros, para que también forme parte de vosotros. Nuestro proyecto se puso en marcha y la idea era crear un libro en el que se incluirían distintos relatos y la idea era que la gente plasmara sus sentimientos con la experiencia que habían vivido de la enfermedad del cáncer, ya fuera porque lo hubieran padecido ellos, familiares, amigos, y que trataran de plasmar esa experiencia, esa cosa emocional, pero sacándolo de contexto. Esta fue la propuesta. Escribe lo que has sentido, pero no nombres o ponlo en otro lugar, en otro escenario. Esta fue la propuesta y así empezó todo.